Bienvenidos a una clase más de Farmacología 3, donde nos toca ver farmacología de las hormonas. Las hormonas femeninas por excelencia son los estrógenos y los progestágenos, los cuales son sintetizados por los ovarios, que son órganos del aparato reproductor femenino. Los estrógenos, dentro de los estrógenos, el estrógeno natural más importante es el estradiol. Los derivados sintéticos que más se utilizan son el mestranol, quinestrol y el etinil-estradiol. Recordando un poquito las funciones fisiológicas de los estrógenos, debemos recordar el papel que tienen en el sistema reproductor. Los estrógenos en la mujer estimulan el desarrollo de las características sexuales secundarias y controlan su ciclo reproductivo. En la pubertad aumentan el crecimiento y el desarrollo del útero, la vagina, la vulva y las trompas de falopio y favorecen el desarrollo mamario. Favorecen también el crecimiento óseo y a lo largo del ciclo fértil femenino, las variaciones cíclicas de los estrógenos ocasionan los cambios característicos en los órganos genitales. La proliferación de la mucosa uterina y vaginal, el aumento de la secreción del cuello y la turgencia de las mamas son algunos cambios por las variaciones de estrógenos. Cuando la concentración de estrógenos cae, va a provocar la atrofia y la necrosis de la mucosa uterina, provocando que ésta se desprenda. Todos estos efectos van a ser contemplados por los propios de la progesterona. Si tenemos que hablar de los efectos metabólicos y cardiovasculares de los estrógenos, debemos citar que presentan cierta actividad anabólica, como destructiva, que se traduce en retención de nitrógeno, sal y agua, lo que lleva a favorecer la tendencia a la formación de edemas. En la etapa premenopáusica, el estrógeno bloquea la actividad de las citocinas implicadas en la resorción ósea, lo cual explica la pérdida de masa ósea que se produce a partir de la menopausia. A dosis suprafisiológicas, es decir, por encima de las normales, como las que se usan en los preparados anticonceptivos, reducen la tolerancia a la glucosa, sobre todo si el páncreas tiene menor capacidad de segregar insulina. A nivel plasmático aumentan la concentración de triglicéridos y en especial de las VLDL. Las VLDL son siglas en inglés que corresponden a una lipoproteína de muy baja densidad. Estas lipoproteínas son sustancias hechas de colesterol, triglicéridos y proteínas, que llevan el colesterol, los triglicéridos y otro tipo de grasas, de lípidos, a diferentes partes del cuerpo. Las VLDL es uno de los 3 principales tipos de lipoproteínas y contiene la cantidad más alta de triglicéridos. Este se considera un tipo de colesterol malo, debido a que ayuda a que el colesterol se acumule en las paredes arteriales. Para medir la cantidad de VLDL en su sangre, obviamente en sangre se utiliza un examen de laboratorio. También favorece la retención de bilirrubina, se modifica la composición de la bilis, lo que puede originar colelitiasis. Incrementa la síntesis de renina, angiotensina y favorece la secreción de aldosterona. El sistema renina, angiotensina, aldosterona es un complejo, ¿sí? Un mecanismo hormonal que juega un papel crucial en la regulación de la presión arterial, el equilibrio de fluidos y electrolitos y en general en la homeostasis del organismo, en el equilibrio del organismo. La aldosterona, por ejemplo, ayuda a controlar el equilibrio del agua y las sales en el riñón, al mantener el sodio en el interior del cuerpo y liberar el potasio hacia el exterior del cuerpo. También favorecen
la síntesis de varios factores de la coagulación, como ser el 2, el 7, el 9 y el 10, y del plasminógeno, y disminuyen la actividad de la antitrombina 3. En cuanto a las características farmacocinéticas de los estrógenos, debemos tener en cuenta que se absorben bien por cualquier vía, incluidas la piel y la vagina. Pero los estrógenos naturales, por vía oral, sufren rápida inactivación intestinal y hepática. En cambio, los estrógenos sintéticos, tanto esteroides como no esteroides, se metabolizan lentamente y por ello se emplean por vía oral. Los usos clínicos de los estrógenos son en anticonceptivos junto con la progesterona, trastorno de dismenorrea, que es irregularidad en la función menstrual, como medio diagnóstico de amenorrea, que es ausencia de la menstruación por un periodo de tiempo mayor a los 90 días, hemorragia uterina disfuncional, es decir, que el periodo se mantiene, la menstruación se mantiene mediante hemorragias que no están siendo funcionales o fisiológicamente normales, menopausia, que es el retiro de la menstruación del periodo en la mujer cuando cumple determinada edad, hipogonadismo femenino, ¿sí? Que puede causar infertilidad. El hipogonadismo es una afección que se da en los testículos en los hombres y en los ovarios en las mujeres, donde produce pocas o ninguna hormona sexual, y eso puede causar infertilidad. Y por último, entre muchos usos clínicos más, tenemos la osteoporosis del periodo senil. Las reacciones adversas pueden ser trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, hemorragias, litiasis biliar. La litiasis es la formación de piedras a nivel de la vesícula biliar, ginecomastia, ¿sí? Cuando hablamos de ginecomastia estamos hablando de un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias que puede darse en niños o en hombres, ¿sí? Y esto se produce por este desequilibrio de las hormonas, ¿sí? Y del estrógeno. Y feminización. Los antiestrógenos antagonizan la acción de los estrógenos endógenos, lo que tiene una clara utilización como mecanismo favorecedor de la ovulación y como medio de bloquear el crecimiento de tumores estrógeno dependientes. Los antiestrógenos más conocidos son el clomifeno y el tamoxifeno. Tenemos el clomifeno y el tamoxifeno. El clomifeno bloquea la señal estrogénica inhibidora en el eje hipotálamo hipofisiario, incrementando la secreción de FSH, la cual estimula la secreción de estrógenos. Estos, a favor del mecanismo feedback positivo, provocan la descarga de LH y la ovulación. La eficacia del clomifeno se aprecia en la paciente que no ovula como consecuencia de disfunción hipotalámica, ovarios poliquísticos, producción excesiva de andrógenos, en la suprarrenal o amenorreas tras utilización de anticonceptivos. En cuanto a la característica farmacocinética, se absorbe muy bien por vía oral, pero sus reacciones adversas, dentro de sus reacciones adversas, las más frecuentes son los sofocos debido a su acción antiestrogénica, como los que aparecen en la menopausia. Pueden provocar visión borrosa, erupciones cutáneas, pérdida de cabello, cefaleas, sangrado uterino, fatiga y mareos, pero la reacción más seria es la hiperestimulación ovárica con agrandamiento de los folículos, que debe controlarse mediante los niveles plasmáticos de estrógeno. Esta reacción es mayor si existe previamente una enfermedad como el ovario poliquístico o quístico, ¿sí? Que es la tendencia al ovario a hacer diferentes quistes que provocan diferentes síntomas. Las aplicaciones terapéuticas se emplea en el tratamiento de la infertilidad. Aunque se presenta la ovulación en el 70 o 80% de los pacientes tratados, el embarazo aparece en el 40%. Se produce
se producen embarazos múltiples entre el 6 y el 10% de los casos. Ahora, si hablamos del tamoxifeno, debemos saber que su acción antiestrógena se aprecia en la inhibición del crecimiento de tumores mamarios, que muestran una concentración elevada de receptores estrogénicos y progesterónicos. En el 70 u 80% de los pacientes con cáncer de mama, las células contienen muchísimos receptores estrogénicos y la mitad de estos tumores presentan receptores gestagénicos. El tamixofeno puede actuar también a nivel hipotalámico hipoficiario, aumentando la secreción de gonadotropinas. Además, tiene efectos agonistas estrogénicos sobre el hueso. Tiene acción antirresortiva. Útero, proliferación endometrial, hígado, reducción de los niveles de LDL, ¿sí? El colesterol malo, y en el área urogenital mejora la vaginitis atrófica. En cuanto a sus características farmacocinéticas, se absorbe muy bien por vía oral, y dentro de las reacciones adversas tenemos sofocos, náuseas, vómitos, sangrado vaginal y alteraciones menstruales, entre otras. En cuanto a los gestágenos, la hormona natural es la progesterona, que al ser rápidamente metabolizada en el hígado, no es útil la administración por vía oral. En cambio, los derivados de la progesterona y 17A hidroxiprogesterona se utilizan por vía oral y por vía parental. Las acciones de los gestágenos de la progesterona, debemos recordar que en el útero, previamente influido por el estradiol, la progesterona estimula el desarrollo y la actividad del endometrio, capa interna del útero, endometrio secretor. Pero si el endometrio no estuviera previamente estrogenizado, provocaría atrofia glandular. En el primer caso, cuando el endometrio está estrogenizado, el endometrio será receptivo al blastocisto, mientras que en el segundo lo va a rechazar. Al descender la concentración de progesterona, la mucosa se desprende. El descenso de progesterona o de gestágenos sintéticos constituye el medio más eficaz para provocar la menstruación. En el útero gestante, la progesterona deprime su excitabilidad, es decir, que se contraiga, y de este modo reduce la contractibilidad para no generar contracciones cuando no sean necesarias, por ejemplo. En las glándulas endocervicales, la secreción acuosa producida por estrógenos se transforma en secreción viscosa. En el epitelio vaginal impide la cornificación celular que provocan los estrógenos. En la trompa reduce la secreción de células caliciformes y aumenta la actividad de las células ciliares, facilitando así el paso del óvulo. En el tejido mamario, la progesterona, junto con el estrógeno, facilita el desarrollo de los acinos glandulares. Al término del embarazo, la lactación sobreviene bajo la acción de la prolactina, después que descienden los niveles de estrógenos y gestágenos. La progesterona puede ocupar receptores aldostéricos con escasa capacidad activante, por lo que se comporta como antagonista de la aldosterona, pudiendo provocar hipersecreción compensadora de aldosterona. En el eje hipotálamo hipoficiario, la progesterona inhibe la liberación de gonadotrofina RH y su acción facilitadora sobre la secreción de LH en la hipófisis. Este efecto es mayor cuando la progesterona está asociada a los estrógenos. En el sistema nervioso central, ciertos núcleos encefálicos poseen receptores gestagénicos. La progesterona modifica la termorregulación provocando un aumento de la temperatura corporal de alrededor de 0,5 grados centígrados en la segunda parte del ciclo femenino. Estimula también la respiración, observándose un descenso de la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial.
En cuanto a sus características farmacocinéticas, la progesterona por vía oral se metaboliza con tal rapidez en el hígado que resulta ineficaz. De ahí que se debe administrar en soluciones oleosas o por vía parenteral. Los numerosos productos sintéticos tienen la ventaja de ser activos por vía oral. En cuanto a sus reacciones adversas, las principales reacciones que podemos encontrar se relacionan con su acción androgénica, apareciendo acné, hirsutismo, que es el crecimiento excesivo de vello terminal en mujeres, es siguiendo un patrón masculino de distribución, y aumento de peso. Cuando se emplean para regular las alteraciones menstruales, puede producir retrasos de la menstruación, menor flujo menstrual, disminución de la libido, tendencia al sueño, atrofia de la mucosa vaginal y candidiasis, que es una infección fúngica, ¿sí?, a nivel de la vagina. Las aplicaciones terapéuticas de la progesterona en diversas situaciones en las que es preciso utilizar estrógenos, es necesario complementar la terapéutica con un gestágeno. Hemorragia funcional uterina, por ejemplo, es un caso, aunque aparece en cualquier fase de la vida. Es más frecuente en jóvenes que aún no han regularizado su ciclo o en fases próximas a la menopausia, donde se va a retirar y sufre un desequilibrio. Con frecuencia se debe a que este desequilibrio en la secreción secuencial de estrógenos y gestágenos produce en realidad hipertrofia endometrial, es decir, que el músculo uterino, el endometrio uterino, ¿sí?, se hipertrofia, crece. En cuanto a dismenorrea, en asociación con estrógenos para inhibir la ovulación, aunque sea de intentar primero el tratamiento sintomático con analgésicos antiinflamatorios, y en endometriosis también son utilizadas. La endometriosis es el crecimiento y la aparición de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios. Por último, nos queda ver los antagonistas de la progesterona, ¿sí?, que en fases más tardías del embarazo, donde predomina la acción de estos antagonistas sobre el miometrio, van a facilitar las contracciones del útero y la expulsión de su contenido, o sea, el bebé, ¿sí? El miometrio es el músculo intermedio del útero. Tenemos el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Entre las aplicaciones terapéuticas podemos destacar la inducción de la menstruación, la anticoncepción poscoito, que es insegura, la inducción del aborto y la evacuación del útero del feto muerto, junto con la inducción, obviamente, del parto. Hemos llegado al final de una nueva clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.